Salamu alaikum, hermanos. Buenas tardes, espero que estén bien. Ha estado con bastante lluvia en el país donde estoy. Siempre pido a Allah de que sea de bendición y que proteja a las familias para evitar, ustedes saben, cosas como deslaves, de tierra, inundaciones, que lamentablemente cuando hay muchísima precipitación, cuando hay muchísima lluvia puede pasar. Entonces hay que estar pendiente de esas cosas, pues, para los que están en la zona. Bueno, este va a ser bastante rápido, este video. Solamente quería hacer un comentario con relación a algunas cosas que yo escucho o miro o que está en YouTube, que están en Facebook, que se usan bastante para atacar al Islam, a las comunidades musulmanas. ¿Qué tiene que ver con eso? Con el tema de la violencia, hermanos. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven varios videos, también son cosas que se ven en los medios de comunicación, hablan de que los países de confesión musulmana tienen mucho problema de violencia, mucho problema de conflictos, mucho que tiene que ver con eso, ¿ok? Con el aspecto de la violencia. Pues bien, hay que entender de que el dato mata relato, ¿ok? ¿A qué me refiero? Hay muchos, si ustedes lo hacen de investigación, no hablo de noticias, hermano, necesito que ustedes hagan labor de investigación en los organismos que tratan de llevar un análisis estadístico de las poblaciones, de los países, etc. Hay uno que me gusta mucho que se llama Paz Global, que es un indicador que trata de medir todos los niveles de violencia, pero no solamente en el aspecto de la guerra, ¿ok? Sino también la violencia que es por el crimen organizado, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿ok? Todos los tipos de violencia. Entonces, los índices de paz global tienen una clasificación por países, por naciones, ¿ok? Entonces, también hay otros, hay uno del Banco Mundial, hay uno por dar un ejemplo, de hecho hay varios. Entonces, si ustedes hacen una labor de investigación, que o sea, va a tomar 10 minutos, pues tampoco es que van a andar de detectives o de periodistas. No sé por qué me acordé del caso Watergate que propició la renuncia de Nixon, que de hecho ahí estuvo metido un famoso sionista, Henry Kissinger. Pero bueno, vamos a hablar de él un día de esto. La verdad es de que es un personaje bastante nefasto. Bien, si ustedes hacen esa labor de investigación y empiezan a buscar los índices de violencia, las clasificaciones y demás, los primeros países, los primeros 10, 15, 20 países, la gran mayoría que están en ese top de países, por ejemplo, de violencia por crimen o índices de robos, la gran mayoría de esos países no son de confesión musulmana. Si ustedes buscan ahí el mayor índice de asesinatos, no son países musulmanes. O el mayor índice de violencia derivado del narcotráfico, de la trata de blancas, de robos por violencia. Ninguno de esos países son islámicos. Ninguno. ¿No me creen? Revisen las estadísticas. El índice de paz mundial, el índice de los organismos internacionales como las Naciones Unidas, como el tema del Banco Mundial. Yo sé de que son organizaciones que no son del grado, no son de la confianza del público. Yo le entiendo esa parte, pero quiero dar más que nada como un ejemplo, pues. De hecho hay un montón de índices, pueden revisarlo perfectamente. Todos los países que están en ese top, o sea, los más violentos, los de mayor crimen, los de mayor violencia intrafamiliar, ustedes lo pueden ir viendo, la gran mayoría no son países musulmanes. No son países musulmanes. ¿Qué países son? No les voy a decir, pero les aseguro que no tienen nada que ver con el tema de decir, es que la gran mayoría de ellos son musulmanes o una minoría importante son musulmanes. No es el caso.
Entonces, ¿por qué digo yo de que dato mata relato? Porque uno puede leer noticias, puede escuchar a youtubers, etcétera, y decir los países musulmanes son muy violentos, pero a la hora de revisar los datos estadísticos reales, no es así. O sea, la información es otra. ¿Cómo uno se da cuenta? Leyendo, buscando, investigando, hermano. Entonces, cuando venga alguien y le diga que el Islam es muy violento, que en los países hay mucha violencia ahí, bueno, este índice de violencia de tal y tal organización muestra de que no es verdad. Que de los primeros 20 países, la última vez que lo revisé en Paz Mundial, los primeros 20 países de índice de violencia eran, si no mal recuerdo, eran 18 países de confesión X, que puede ser X, cualquier otra religión cristiana, pues ya que es la otra que es bastante fuerte, católica, etcétera. De esos 20, en el top 18 eran de otra cosa y solo 2 musulmanes. Entonces, podemos ver ahí realmente que la propaganda, la difamación no tiene nada que ver con la realidad, ¿ok? Ahora puede decir uno, pero ¿y el tema de la guerra en tal país y eso? Hay un índice aparte que es el índice de violencia por guerras, ¿ok? Y ahí sí está más parejo, ahí son 10 países de confesión mayoritariamente musulmana y 10 países de otro tipo de confesión, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si uno analiza esos países que tienen conflictos, no tienen nada que ver con el tema del Islam. Estamos hablando que tienen conflictos por motivos económicos, por motivos políticos, o sea, son cosas diferentes. Entonces, lo mismo, pueden revisarlo perfectamente. Entonces, es importante manejar datos, es importante manejar estadísticas, es importante manejar esa información real, porque cuando viene la difamación hay que hablar con base. Esto no es así por esto y esto y esto. Se quedan callados. Cuando uno les dice eso, se quedan callados, hermano. Y bueno, era lo que quería compartir. Salamu alaikum a cada uno de ustedes. Y que Dios esté con nosotros. Que nos ilumine y nos ayude en esta guerra de información que tenemos en redes prácticamente. Vemos.